En 2006, en Lincoln, Nebraska, vivía una familia que a primera vista parecía normal. Katherine Wilson, de 42 años, era una madre soltera que criaba a su hija Emily, de 19 años. Vivían en una modesta casa de un piso en las afueras de la ciudad, en una zona conocida por su paz y tranquilidad. Katherine trabajaba como recepcionista en una clínica dental local, donde era valorada por su organización y amabilidad. Emily, una reciente graduada de la escuela secundaria, era estudiante de primer año en un colegio comunitario local estudiando diseño gráfico. Era una chica tranquila pero ambiciosa que soñaba con una carrera en la industria creativa. Katherine y Emily eran cercanas, aunque su relación no siempre fue fluida. Katherine, que se divorció hace 10 años, se dedicó a criar a su hija, sacrificando a menudo su vida personal. Emily, a su vez, a veces sentía la presión de su madre, que quería que su hija triunfara donde Katherine no pudo. A pesar de esto, se apoyaban mutuamente y pasaban mucho tiempo juntos, ya sea cenando juntos o yendo al cine local. La vida social de la familia era limitada. Katherine tenía algunos amigos con los que se reunía una vez al mes para tomar un café, mientras que Emily socializaba principalmente con sus compañeros de clase. Los vecinos los describieron como personas amigables pero reservadas que rara vez compartían detalles de sus vidas. La casa de los Wilson siempre lucía bien cuidada, con un césped cuidadosamente cortado y parterres de flores que daban la impresión de estabilidad. A principios de 2006, un hombre entró en la vida de Katherine y Emily y se convirtió en una figura clave en esta historia. Su nombre era David Martin, de 38 años, un mecánico de automóviles que trabajaba en un taller cerca de su casa. David se había mudado a Lincoln un año antes desde Omaha, donde dejó atrás a su ex esposa y sus 2 hijos. En Lincoln, alquiló un pequeño apartamento y vivió una vida modesta. Sus colegas lo describieron como una persona encantadora y trabajadora que encontraba fácilmente un lenguaje común con los clientes. David a menudo bromeaba y contaba historias de su vida, lo que lo hizo popular en el taller. Katherine conoció a David cuando vino a arreglar su auto. Su conversación comenzó con breves charlas sobre el clima y reparaciones de automóviles, pero pronto se convirtió en conversaciones más personales. Katherine se sintió atraída por el carisma de David y su capacidad de escuchar. Empezó a visitar el taller con más frecuencia, incluso si el coche no necesitaba reparaciones. David, a su vez, se mostró satisfecho con la atención y pronto invitó a Katherine a reunirse fuera del trabajo. Comenzaron a reunirse en cafés y parques, evitando lugares donde pudieran ser vistos por amigos. Emily se enteró de David unos meses después. Katherine lo presentó como un amigo que ayuda con el auto, pero Emily notó que su madre comenzó a sonreír más a menudo y a prestar más atención a su apariencia. David pasaba de vez en cuando por su casa para traer herramientas o ayudar con reparaciones menores. Emily, que normalmente era reservada con los extraños, encontró a David interesante. Le contó sobre su juventud, cómo viajó por el país y compartió historias divertidas. Poco a poco David se convirtió en un huésped frecuente en su casa. En el verano de 2006, la relación entre Katherine y David se había vuelto más estrecha, aunque continuaban ocultándolo a los demás. Katherine no quería que sus colegas o amigos hablaran de su vida personal, y David evitaba hablar de sus relaciones debido a un divorcio difícil en el pasado. Emily, observando a su madre, comenzó a hacer preguntas, pero Katherine respondió evasivamente, enfatizando que David era solo un buen conocido. Al mismo tiempo, la propia Emily comenzó a pasar más tiempo con David. Se ofreció a ayudarla con sus estudios, habló sobre diseño de automóviles e incluso le regaló un libro sobre arte gráfico. Emily agradeció su atención, ya que extrañaba la comunicación con su padre, quien rara vez aparecía en su vida después del divorcio. David, por su parte, se mostró amable pero sin excederse. Sin embargo, sus frecuentes conversaciones comenzaron a incomodar a Katherine. Ella notó que su hija y David a veces se reían de chistes que ella no entendía, y eso creaba una ligera tensión. En el otoño de 2006, las cosas empezaron a cambiar en la casa de la familia Wilson. Katherine se volvió más irritable, especialmente cuando se trataba de David. Emily, por otro lado, parecía más retraída y pasaba más tiempo en su habitación. Los vecinos notaron que Katherine y Emily aparecían juntas en la calle con menos frecuencia y David comenzó a visitarlas con menos frecuencia. Nadie a su alrededor sospechaba que tras las puertas cerradas de su casa se estaban desarrollando acontecimientos que conducirían a la tragedia.
En el otoño de 2006, la relación entre Catherine Wilson y Emily y David Martin en Lincoln, Nebraska, comenzó a complicarse. Catherine y David continuaron saliendo, pero su relación permaneció oculta a los demás. Eligieron lugares de encuentro donde nadie los conocía, un pequeño bar en un pueblo cercano, un parque en las afueras o un café en un centro comercial en las afueras de Lincoln. Catalina explicó sus ausencias por la necesidad de ir de compras o visitar a parientes lejanos. Ella evitó mencionar a David en conversaciones con colegas y amigos, por temor a los chismes. David, por su parte, también mantuvo silencio sobre Catherine, citando su ocupada agenda de trabajo y su deseo de mantener su vida personal privada. Sus reuniones tenían lugar aproximadamente una vez por semana. Catherine y David pasaron tiempo hablando sobre el pasado, el trabajo y los planes. Catherine compartió historias sobre la crianza de Emily y los desafíos de ser madre soltera. David habló sobre su divorcio, la pérdida de contacto con sus hijos y su sueño de abrir su propio taller de reparación de automóviles. Estas conversaciones fortalecieron su vínculo y Catherine comenzó a ver a David no solo como un compañero, sino como alguien que podía convertirse en parte de su vida. Comenzó a dejar a Emily en casa con más frecuencia, yéndose solo por unas pocas horas, lo que generó preguntas en su hija. Emily, observando a su madre, comenzó a sospechar que Catherine estaba ocultando algo importante. Se dio cuenta de cómo su madre elegía cuidadosamente su ropa antes de salir, algo que ella nunca había hecho antes, y con qué frecuencia revisaba su teléfono. Emily intentó interrogar a Catherine, pero ella respondió evasivamente, repitiendo que solo estaba reunida con amigos. Esto irritó a Emily, ya que estaba acostumbrada a la franqueza en su relación. Al mismo tiempo, Emily continuó comunicándose con David, quien siguió siendo un huésped frecuente en su casa. Le trajo libros, la ayudó a configurar programas de diseño en su computadora y compartió consejos de estudio. Emily apreciaba su atención porque era diferente del estricto control de su madre. Con el tiempo, la comunicación entre Emily y David se volvió más personal. Un día, cuando Catherine llegó tarde al trabajo, David llegó a su casa para arreglar un grifo que goteaba. Mientras trabajaba, Emily le ofreció café y comenzaron a hablar. David habló de su juventud, de cómo trabajaba en la construcción para pagar sus estudios y de su pasión por las motos. Emily, a su vez, compartió sus miedos sobre el futuro, sobre su miedo a no estar a la altura de las expectativas de su madre. David la escuchó atentamente, animándola, y su conversación duró hasta altas horas de la noche. Momentos como estos empezaron a repetirse, especialmente cuando Catherine estaba ausente. En noviembre de 2006, David comenzó a pasar más tiempo con Emily que con Catherine. Él se ofreció a ayudarla con proyectos universitarios, la llevó a la biblioteca e incluso una vez la llevó a una exposición de diseño en Omaha, explicándole a Catherine que era un favor amistoso. Emily comenzó a sentir un apego a David que iba más allá de la amistad. Ella notó cómo él la miraba, cómo demoraba su mano al entregarle algo y con qué frecuencia encontraba una razón para estar cerca de ella. Estas atenciones la excitaban, pero no sabía cómo responder a ellas, dada la relación de David con su madre. A pesar de su apretada agenda, Catherine comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija y de David. Ella vio a Emily sonreír cuando hablaba con él, y como David pasaba tiempo con ella incluso cuando Catherine estaba en casa. Un día, al regresar temprano del trabajo, Catherine los encontró viendo una película en la sala de estar. Se sentaron en el sofá y, aunque no ocurría nada inusual, Catherine sintió una punzada de celos. Ella no hizo una escena, pero luego le preguntó a David por qué pasaba tanto tiempo con Emily. David respondió que solo quería ayudar porque veía lo difícil que era para Emily afrontar sus estudios. Catherine aceptó la explicación, pero las dudas persistieron. La situación se complicó por el hecho de que Catherine y Emily comenzaron a distanciarse. Emily sintió que su madre se había vuelto más exigente y a menudo la criticaba por sus estudios o las tareas del hogar. Catalina, a su vez, sentía que estaba perdiendo el control sobre su hija, quien prefería cada vez más pasar tiempo con David. Las conversaciones entre madre e hija se hicieron más cortas y las discusiones más frecuentes. Emily comenzó a quedarse esta tarde en la universidad o en la casa de una amiga, evitando regresar a casa donde la atmósfera se volvía tensa. David, al encontrarse entre Catherine y Emily, no hizo ningún intento de calmar la situación. Continuó viendo a Catherine, pero sus citas se hicieron menos frecuentes debido a la carga de trabajo de ella y a sus propios asuntos.
Al mismo tiempo, se mantenía en contacto con Emily, enviándole mensajes o visitándola con el pretexto de ayudarla. Su comportamiento siguió siendo amistoso pero ambiguo, lo que solo aumentó la incomprensión en la familia. En diciembre de 2006, el romance secreto entre Catherine, Emily y David se había convertido en una fuente de tensión latente. Catherine comenzó a sospechar que David le prestaba demasiada atención a Emily, pero dudaba en hablarlo directamente con él o con su hija. Emily, sintiéndose atraída por David, luchó con emociones conflictivas, dándose cuenta de que sus sentimientos podrían arruinar su relación con su madre. David, reconociendo la complejidad de la situación, no tomó medidas para aclarar sus intenciones. Su hogar, una vez acogedor y tranquilo, se convirtió en un lugar donde se acumularon quejas y malentendidos no expresados. A principios de 2007, en la casa de Wilson en Lincoln, Nebraska, las tensiones entre Catherine, Emily y David Martin habían alcanzado nuevos niveles. Catherine notaba cada vez más que David pasaba tiempo con Emily, ayudándola con sus estudios o simplemente hablando. Esto la irritó, aunque intentó no mostrar sus sentimientos. Un día de enero, Catherine regresó a casa y escuchó risas provenientes de la habitación de Emily, donde estaba con David. Estaban discutiendo sobre alguna película mientras estaban sentados frente a una computadora portátil. Catherine terminó abruptamente su conversación, pidiéndole a David que se fuera, citando la hora tardía. Después de eso, por primera vez, le preguntó directamente a Emily qué estaba pasando entre ella y David. Emily respondió que solo era un amigo, pero su tono de voz fue brusco, lo que solo aumentó las sospechas de Catherine. La relación entre madre e hija comenzó a deteriorarse. Catherine se volvió más estricta, exigiendo que Emily pasara más tiempo estudiando y menos tiempo con David. Emily, sintiendo la presión, comenzó a discutir con su madre, acusándola de ser demasiado controladora. Sus conversaciones a menudo terminaban en gritos, tras lo cual Emily se iba a su habitación y cerraba la puerta de un portazo. Los vecinos, acostumbrados al silencio de su casa, empezaron a notar voces fuertes provenientes de las ventanas, especialmente por las noches. David, a pesar de las peticiones de Catherine, no dejó de comunicarse con Emily. Él continuó enviándole mensajes, sugiriéndole que se encontraran en la biblioteca o en un café para discutir sus proyectos. Emily, que disfrutaba de su atención, estuvo de acuerdo, aunque sabía que eso enojaba a su madre. En febrero de 2007, Catherine vio accidentalmente un mensaje de David en el teléfono de Emily, en el que la invitaba a ir a Omaha durante el fin de semana. Catherine creó un escándalo al prohibirle a Emily ir a algún lugar con David. Emily, en respuesta, acusó a su madre de traer a David a sus vidas y se fue de casa, pasando la noche en casa de una amiga. Catherine intentó hablar directamente con David. Ella lo conoció en el taller y le pidió que se alejara de Emily, explicándole que su comunicación estaba creando problemas en la familia. David estuvo de acuerdo, pero su tono era evasivo. Dijo que no quería peleas, pero consideraba a Emily una adulta que podía decidir por sí misma con quién quería pasar el rato. Esta conversación solo aumentó la desconfianza de Catherine. Empezó a sospechar que David estaba jugando con los sentimientos de ambos, pero no sabía cómo demostrarlo. La situación se complicó por el hecho de que Catherine y Emily dejaron de confiar la una en la otra. Catherine revisó el teléfono de su hija mientras estaba en la universidad y Emily comenzó a ocultar sus planes, sin decir a dónde iba. En marzo de 2007, el conflicto alcanzó su punto máximo cuando Catherine descubrió que Emily se había reunido en secreto con David en un café. Montó una escena con su hija prohibiéndole salir de casa excepto para ir a la escuela. Emily respondió diciendo que su madre estaba arruinando su vida y dejó de hablarle. La gente que rodeaba a la familia comenzó a notar cambios en la familia. Los colegas de Catherine notaron que ella se había vuelto distraída en el trabajo y a menudo cancelaba reuniones con amigos. Los compañeros de clase de Emily notaron que ella parecía deprimida y evitaba hablar de su familia. Uno de los vecinos informó más tarde haber visto a Emily llorando en el porche de la casa mientras Catherine le gritaba desde adentro. Sin embargo, nadie intervino, considerándose que se trataba de un desacuerdo familiar. David, a pesar de los conflictos, siguió manteniendo contacto con ambos. Llamó a Catherine, tratando de calmarla, pero al mismo tiempo se reunió con Emily sin decirle nada al respecto. Sus acciones solo empeoraron la situación, creando una atmósfera de desconfianza y resentimiento.
En abril de 2007, la relación en el triángulo formado por Catherine, Emily y David se había vuelto tan tensa que cualquier problema menor podía tener graves consecuencias. En la noche del 15 de abril de 2007, ocurrió un asesinato en la casa de Wilson en Lincoln, Nebraska. La víctima fue David Martin, un mecánico de automóviles de 38 años cuya relación con Catherine Wilson y su hija Emily condujo a una tragedia. El crimen se cometió en la sala de su casa, ubicada en una tranquila calle de los suburbios. La policía determinó más tarde que la hora de la muerte fue entre las 9 y las 10 de la noche. David llegó a la casa de los Wilson alrededor de las 8:30 de la noche para hablar de su relación con Catherine. Según la investigación, fue invitado por la propia Catalina, que quería aclarar definitivamente sus intenciones. Emily estaba en casa, pero inicialmente permaneció en su habitación. En la sala de estar, comenzó una discusión entre Catherine y David, que rápidamente se convirtió en una fuerte pelea. Los vecinos informaron más tarde haber oído gritos, pero no les dieron importancia ya que ese tipo de escenas se habían vuelto habituales en la casa de los Wilson. Durante la discusión, Catherine acusó a David de manipular a su hija. David, por su parte, negó cualquier relación romántica con Emily, alegando que simplemente la estaba apoyando. La conversación se volvió cada vez más tensa y, según los investigadores, Emily abandonó su habitación después de escuchar gritos. Ella se unió a la discusión, acusando a su madre de arruinar sus vidas. En algún momento la situación se salió de control. David fue asesinado de un golpe en la cabeza con un pesado candelabro de metal. El golpe fue en la parte posterior de la cabeza, provocándole una lesión cerebral traumática que le provocó la muerte. Al lado del cuerpo se encontró un candelabro que habitualmente estaba sobre la repisa de la chimenea del salón. En él se encontraron restos de sangre y huellas dactilares que posteriormente jugaron un papel clave en la investigación. El cuerpo de David yacía en el suelo junto al sofá, con fragmentos de un jarrón de cristal esparcidos por todas partes, presumiblemente caídos durante la pelea. Después del asesinato, Catherine y Emily intentaron encubrir el crimen. Envolvieron el cuerpo de David en una alfombra que estaba en la sala y lo arrastraron hasta el garaje adjunto a la casa. Dejaron el cuerpo allí, pensando deshacerse de él más tarde. Catherine fregó el piso de la sala para quitar las manchas de sangre y Emily recogió los pedazos rotos del jarrón y los tiró a la basura de afuera. También se cambiaron de ropa, colocando cualquier prenda que pudiera tener sangre en una bolsa de plástico. Alrededor de las 11 de la noche, Catherine llamó a la policía para informar que había encontrado el cuerpo de David en el garaje. Ella afirmó que él llegó a su casa pero luego se fue y más tarde lo encontró muerto. Emily confirmó esta versión, afirmando que no había visto a David después de que salió de la casa. Sin embargo, sus relatos contenían inconsistencias que inmediatamente despertaron las sospechas de los oficiales que llegaron. La policía detectó restos de sangre en la sala de estar a pesar de los intentos de limpiarlo y encontró una alfombra en el garaje en la que había sido envuelto el cuerpo. La evidencia recolectada en la escena del crimen incluyó un candelabro, manchas de sangre en el piso, ropa en un bote de basura y varios cabellos encontrados en el cuerpo de David. La policía también registró el estado de la casa, observando señales de lucha en la sala de estar. Los vecinos entrevistados esa noche confirmaron haber escuchado gritos y uno vio a Emily arrojando algo a un contenedor de basura alrededor de las 10:30 de la noche. Catherine y Emily fueron detenidas para ser interrogadas. Insistieron en su versión de los hechos, pero su nerviosismo y sus declaraciones contradictorias aumentaron las sospechas de la policía. El asesinato de David Martin fue un punto de inflexión que desencadenó una investigación exhaustiva que reveló las complejas relaciones dentro de la familia Wilson. La investigación sobre el asesinato de David Martin comenzó la noche del 15 de abril de 2007, cuando la policía de Lincoln, Nebraska, respondió a la casa de Wilson después de recibir una llamada de Catherine. Los oficiales notaron inmediatamente inconsistencias en la historia de Catherine y Emily, quienes afirmaron haber encontrado el cuerpo de David en el garaje. Los detectives comenzaron a examinar la escena del crimen y a recolectar evidencia, lo que les permitió identificar rápidamente a los sospechosos. En la escena del crimen, la policía encontró rastros de sangre en la sala de estar, a pesar de los intentos de Catherine por limpiarlo. El candelabro encontrado junto al cuerpo fue enviado para su examen. En él se encontraron huellas dactilares de Catalina y restos de sangre de David.
En el cubo de basura se encontraron ropa manchada de sangre perteneciente a Catherine y Emily, así como fragmentos de un jarrón roto. El cabello de Emily fue encontrado en el garaje donde estaba el cuerpo envuelto en la alfombra, lo que indica que ella estaba presente cuando movieron el cuerpo. Estos hallazgos formaron la base para futuras investigaciones. Catherine y Emily fueron llevadas a la estación para ser interrogadas. Sus relatos diferían. Catherine afirmó que David salió de la casa alrededor de las 8 de la noche, mientras que Emily dijo que no lo había visto en toda la noche. Los detectives notaron su nerviosismo e inconsistencias en los detalles, como la hora de la partida de David y sus acciones posteriores. Cuando se la presionó, Catherine admitió haber discutido con David, pero negó el asesinato. Emily continuó insistiendo en que no estaba involucrada en la discusión. La policía entrevistó a los vecinos, quienes confirmaron haber escuchado gritos provenientes de la casa de los Wilson alrededor de las 9 de la noche. Un vecino vio a Emily tirar algo a la basura que coincidía con la ropa que encontró. Los colegas de David hablaron sobre su conexión con Catherine y mencionaron que a menudo hablaba de Emily, llamándola talentosa. Esto fortaleció la versión sobre la compleja relación entre los tres acusados. Un examen forense determinó que David murió a causa de un golpe en la cabeza con un candelabro. La hora de la muerte, entre las 21 y las 22 horas. Coincidieron los relatos de los vecinos sobre los gritos. Los análisis de sangre realizados en la ropa confirmaron que pertenecía a David, y las huellas dactilares encontradas en el candelabro apuntaron a Catherine como la principal sospechosa. Sin embargo, la presencia del cabello de Emily en el garaje y su ropa en la basura planteó preguntas sobre su papel. Los detectives registraron la casa de los Wilson y confiscaron el teléfono de Catherine y la computadora portátil de Emily. Los mensajes de Catherine contenían correspondencia con David, en la que ella expresaba su insatisfacción con su atención hacia Emily. Se encontró que la computadora portátil de Emily contenía correspondencia con David, en la que él le ofrecía salir con ella sin el conocimiento de Catherine. Estos datos confirmaron el motivo asociado a los celos y al conflicto dentro de la familia. Con base en la evidencia, Catherine fue acusada de asesinato en segundo grado y Emily fue acusada de complicidad después del hecho y ocultación del crimen. Fueron arrestados el 17 de abril de 2007. La policía también verificó las coartadas de Catherine y Emily, pero nadie pudo confirmar que salieron de la casa la noche del asesinato. Amigos y colegas de Catherine dijeron que ella parecía deprimida en los últimos meses y que a menudo mencionaba problemas con su hija. Los compañeros de clase de Emily confirmaron que ella era retraída y evitaba hablar de su familia. La investigación reveló que el conflicto entre Catherine, Emily y David venía intensificándose desde hacía meses. Los detectives concluyeron que la discusión de la noche del asesinato fue la culminación de su tensa relación. Las pruebas apuntaban a un acto espontáneo y no planificado, pero los intentos de encubrir el crimen complicaron la posición de los sospechosos. A finales de abril, el caso fue transferido a la fiscalía. La policía ha terminado de recopilar pruebas, incluidas opiniones de expertos y declaraciones de testigos. Los medios locales comenzaron a cubrir el caso, llamándolo la tragedia de la familia Wilson. El público quedó conmocionado, ya que Catherine y Emily eran consideradas residentes normales sin conexiones criminales. El juicio por asesinato de David Martin comenzó en octubre de 2007 en el Tribunal del Condado de Lincoln en Nebraska. Catherine Wilson fue acusada de asesinato en segundo grado y su hija Emily fue acusada de complicidad después del hecho. El caso atrajo la atención de los medios locales, ya que la historia de un conflicto familiar y un romance secreto causó una amplia protesta pública. Los fiscales presentaron pruebas recogidas por la policía, un candelabro con las huellas dactilares de Catherine, ropa con sangre de David encontrada en un bote de basura y el cabello de Emily en la alfombra en la que estaba envuelto el cuerpo. Un examen forense confirmó que la muerte fue causada por un golpe en la cabeza con un candelabro. El fiscal afirmó que Catherine mató a David en un ataque de celos y que Emily ayudó a encubrir el crimen trasladando el cuerpo al garaje y limpiando la sangre. El abogado de Catherine insistió en que ella actuó en un estado pasional causado por el estrés emocional debido a la relación de David con Emily. Intentó demostrar que el asesinato no fue premeditado y pidió reclasificar el cargo como homicidio. El abogado de Emily enfatizó que ella no participó en el asesinato, sino que simplemente sucumbió a la presión de su madre al ayudar después del crimen. Pidió que se retire el cargo de complicidad y quede solo el cargo de encubrimiento. Testigos testificaron en el juicio.
Los vecinos confirmaron haber escuchado gritos provenientes de la casa de Wilson la noche del asesinato. Los colegas de David hablaron sobre su relación con Catherine y las frecuentes conversaciones sobre Emily. Una compañera de clase de Emily testificó que ella parecía deprimida en las semanas previas al crimen. La correspondencia de Catherine y Emily con David, confiscada de sus dispositivos, fue presentada como evidencia de un motivo relacionado con los celos. Cuando la interrogaron, Catherine admitió haber golpeado a David con un candelabro durante una discusión, pero afirmó que no quería que muriera. Ella dijo que había estado discutiendo con él sobre Emily y que el golpe fue espontáneo. Emily confirmó que no vio el momento del asesinato, pero ayudó a su madre a mover el cuerpo, pues tenía miedo de las consecuencias. Su testimonio coincidió con la evidencia, pero desató la polémica sobre el grado de culpabilidad de cada uno. El público discutió activamente el caso. Algunos simpatizaron con Catherine, considerándola una víctima de las circunstancias, mientras que otros condenaron a Emily por participar en el encubrimiento. Los periódicos locales publicaron informes que calificaron el juicio de tragedia familiar. Los amigos y familiares de David asistieron a las audiencias, exigiendo un castigo severo. El juicio duró 3 semanas. Los fiscales se centraron en el intento de Catherine y Emily de encubrir el crimen, lo que indicaba que eran conscientes de su culpabilidad. La defensa enfatizó la falta de intención y las complejas circunstancias familiares. Después de deliberar, el jurado emitió su veredicto el 2 de noviembre de 2007. Catherine fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y Emily de ocultar el crimen. El juez fijó la fecha de sentencia dentro de un mes para permitir que las partes preparen materiales adicionales. El fiscal pidió la máxima pena para Catherine y libertad condicional para Emily, dada su edad y su papel menor. Los abogados pidieron clemencia alegando la falta de antecedentes penales y el contexto emocional del caso. El juicio reveló cómo las relaciones secretas y los malentendidos dentro de la familia llevaron a la tragedia. Se convirtió en un tema de discusión no solo en Lincoln sino más allá, planteando preguntas sobre los conflictos familiares y sus consecuencias. El juicio terminó con Catherine declarada culpable de asesinato en segundo grado y Emily declarada culpable de ocultar el crimen. Las pruebas, incluyendo un candelabro, ropa y correspondencia, confirmaron su culpabilidad. El público estaba dividido, pero el caso puso de relieve el poder destructivo de los conflictos familiares.